con respecto a ejercicios que puedan de estudio, ¿sí? Pues básicamente vamos a irnos viendo aquí en el transcurso de las clases, ¿ok? Algunos ejercicios propuestos que puedan salir. Pues realmente en este tema de las aplicaciones no hay muchos ejercicios como tal propuestos, sino todo va a depender de los análisis. Los ejercicios son similares y distintos, similares en el contenido, pero pueden llegar a ser distintos en el análisis que hay que aplicar, ¿ok? Entonces realmente me interesa es que conozcamos procedimiento y conceptos para que ustedes sean capaces de resolver cualquier ejercicio de aplicaciones en lo que es la parte de la economía, aplicando por supuesto derivadas en este caso. Y sobre todo lo que ya hemos visto como máximos y mínimos, máximos absolutos, máximos relativos, la parte de derivada implícita y regla de la cadena, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Fíjense que, sin embargo, el tiempo pasó sumamente rápido y ya prácticamente termina la materia, ¿verdad? Se condensó lo más posible todas las 4 unidades que involucra matemática 1, pero sin embargo estamos bastante conscientes de que es una materia, además de profunda, pues tiene complejidad en el desarrollo de ciertos ejercicios. Entonces realmente depende 100% de ustedes. Fíjense que si hay algo, un detalle, ¿no?, que he observado. Vamos a empezar, ¿ok? En esta unidad número 4 vamos a hablar nuevamente de las aplicaciones que tiene, en este caso, las derivadas en la economía. Bien, entonces veamos. En este caso me dicen, la ecuación de demanda para el producto de un fabricante es P igual a 80 menos Q sobre 4. Ok, aquí se van a dar cuenta de la relación que puede tener con los ejercicios de la unidad 3, ok, que yo les había enviado de cierta manera, pero aquí vamos a darle como una explicación de por qué a lo mejor en la unidad 3 no logramos comprender que era una función de demanda o una ecuación de demanda. Entonces me dan un producto P igual a 80 menos Q sobre 4 y un intervalo definido desde 0 hasta 80. Fíjense que son intervalos cerrados, es decir, menor o igual, menor o igual. Eso significa que Q pues, debería estar entre 0 y 80, tomando el 0 y también tomando el 80. Me dicen que Q es el número de unidades, es decir, que yo puedo no fabricar, en este caso, ojo con eso, yo puedo no fabricar, ¿ok? Porque Q puede ser 0, y pues lo máximo que pudiese yo fabricar son 80 unidades. Eso es lo que a lo que se refiere este intervalo, que de una u otra forma eso pasa a ser una restricción de esta ecuación de demanda, y es algo que ustedes necesitan y van a profundizar en una materia que se llama investigación de operaciones, para la que es el área de contaduría pública. Entonces, allí es importante que ustedes entiendan que cualquier empresa tiene restricciones en lo que es la producción, en lo que es precios, en lo que es costos, en lo que son ingresos. Entonces, esto se maneja mediante inecuaciones o en este caso, pues intervalos. ¿Ok? Entonces, Q es el número de unidades y P es el precio por unidad. Ojo con eso. P es el precio por unidad. Eso significa que estamos hablando de un precio unitario. Ok, está más de decir pues que eso significa que es por cada unidad que se vende, pues ese va a ser el precio de venta. Bien, por lo tanto, me estaban dando P, o sea, me están dando el precio de venta, no me están dando realmente como tal la ecuación de demanda. Solo me dicen que una ecuación de demanda para un producto fabricante es, dicen eso, pero realmente lo que significa P es el precio por unidad. Esto no es demanda, ¿bien? Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué valor de Q se tendrá un ingreso máximo? Eso es importante conocerlo. Porque yo quiero saber entonces, bajo este intervalo, por supuesto, dónde voy a tener el máximo ingreso, es decir, cuántas cantidades o cuántas unidades tengo que vender yo para maximizar estos ingresos, es decir, para tener un ingreso máximo en un momento determinado. Eso me sirve a mí, por supuesto, ¿para qué? Para
generar en el área de recursos humanos, entonces, ciertas bonificaciones de producción. En el caso, si estoy en una empresa de manufactura o si estamos en una empresa de servicios netamente, entonces yo lo puedo ver como la parte de bonus por ventas. Entonces yo digo, mire, yo sé que el ingreso máximo se hace cuando Q es 70, entonces yo premio, ¿verdad?, a los que vengan de 70 o más, porque sé que de allí vamos a tener un ingreso máximo. Pero es importante por eso, en este caso, analizar qué pasa en ciertos intervalos, porque a lo mejor, si yo vendo 80 unidades, lo que voy a generar es una disminución de la función ingreso. O sea que realmente no me conviene vender tanta cantidad o tanto volumen de ese producto. Ok, me conviene a lo mejor vender pequeñas cantidades. Y es de allí en donde se genera posteriormente otra materia que ustedes van a ver, que es la parte de administración de la producción, de conocer ciertos planes de producción en el momento en que yo diga, bueno, realmente este producto lo tengo que vender máximo esta cantidad, el otro producto máximo otra cantidad, y así planifico cómo voy a distribuir los inventarios en una empresa determinada, por ejemplo, en un supermercado. Entonces yo sé, bueno, voy a sacar más de este producto, menos de este producto, hagamos promociones de estos productos para aumentar la cantidad vendida, o de este no hagamos, sino aumentemos los precios porque necesito más bien disminuir la cantidad de venta. Por supuesto que todo esto también debe tener un análisis cualitativo, como si es un producto perecedero, si es un perecedero, si rota en el tiempo, si no rota en el tiempo, si es un proceso por proyecto, y muchas otras variables que ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de su carrera, ¿bien? Entonces, la primera pregunta, repito, dice, ¿para qué valor de Q se tendrá un ingreso máximo? Es decir, pues, ¿cuál es la cantidad que hace los ingresos máximos? Y pues la otra pregunta, ¿cuál es el ingreso máximo? Una cosa es el valor de Q que maximiza, ¿verdad? O el valor de Q que genera el ingreso máximo. Y la otra es, pues ya cuánto representa en dinero esos ingresos. Entonces, generamos nuestra función de ingreso, como ya conocemos, ¿verdad? Que es, la denominamos R en esta asignatura. R es igual a P por Q, ¿verdad? Es decir, a la P, que significa la cantidad de unidades, por la Q, perdón, de P, que significa el precio por unidad, por Q, que es esa cantidad de unidades, y pues eso me terminaba dando los ingresos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, aquí vamos a tener ya esta función de ingresos que es, dice 80Q menos Q cuadrado entre 4. Sabemos que de dónde va a salir esta función. Bueno, de esta P que tengo aquí, si yo la multiplico toda por un Q, pues queda 80 por Q, 80Q menos Q por Q, Q cuadrado, y el 4 pues sí sigue siendo una constante en el denominador. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer posteriormente? Bueno, tenemos que derivar esa función, ¿verdad? Esa R con respecto a Q. Y pues yo la llamé en este caso de R sobre de Q, ¿verdad? La denominación, si ustedes escogen, en este caso pues deriva R con respecto a Q. Al derivar entonces R con respecto a Q, pues aparece esta función, que es 80 menos 2 sobre 4. ¿Bien? ¿Qué debemos hacer? Yo lo que quiero buscar es los valores máximos de esa función, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar la unidad número 3 de la materia, es decir, en qué momento esa función tiene un máximo o en qué momento esa función tiene un mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Después de encontrar la primera derivada, nosotros teníamos que igualar a 0 para encontrar las raíces, ¿verdad? Entonces yo agarro igual a 0, esa función, ¿verdad? Como lo observan aquí, y despejo Q. Entonces, si yo despejo Q, pues sería 4 por 0, eso es 0, ¿verdad? Y despejando Q aquí, pues da 40, porque el 80 pasa al otro miembro a restar, el 2 pasa a dividir, y 80 entre 2 es 40, y luego aplicando la multiplicación de menos 1, pues se cambia el signo y de esa manera queda Q40. O sea que el valor que hace 0 esta función, ¿verdad? O esta primera derivada es Q igual a 40. Cuando Q vale 40, entonces la función pues se hace 0 en su primera derivada. Por lo tanto, nosotros buscábamos ahora entonces los intervalos, ¿verdad? Que se iban a generar de esa Q igual a 40. Y recordemos que siempre va de menos infinito a más infinito. Entonces sería menos infinito hasta 40 y desde 40 hasta más infinito, ¿verdad? Esto ya ustedes lo manejan. Y pues es el mismo ejercicio que hemos trabajado en la unidad 3, pero ahorita le vamos a ver la aplicación. Entonces, ¿qué hacíamos, verdad? Desde menos infinito hasta 40, escogemos un valor cualquiera
podemos decir para Q igual a 20, y vemos qué signo toma entonces la función. En ese caso es positiva y sabemos que es creciente, ¿verdad? Desde 40 hasta más infinito, bueno, tomamos Q igual a 100, y en ese caso me da negativo, lo que significa que es decreciente. Por lo tanto, desde menos infinito hasta 40 la función crece, y desde 40 hasta más infinito la función decrece. ¿Qué significa esto entonces? Significa entonces que Q igual a 40, que es el valor, ¿verdad?, que yo tengo aquí, el valor que encontré, en este caso que es como el punto crítico, entonces Q igual a 40 es el ingreso ¿qué? Máximo. ¿Eso qué significa? ¿Por qué? Porque recordemos que hay un cambio, fíjense, miren, desde más a menos, o sea, hay un cambio de signo. Y si hay un cambio de signo, lo que vamos a tener allí es un punto máximo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando Q es igual a 40, lo que tenemos es un ingreso máximo. Repito nuevamente, aquí hay que tener mucho cuidado. Si esto no cambiara de signo, ¿verdad? Entonces sabemos que no hay un máximo en este caso. O sea que cuando Q es 40 no existe un máximo. Por lo tanto, para el intervalo que me dan en el ejercicio, pues nunca se va a maximizar los ingresos. ¿Bien? Significa que hay que redistribuir, rediseñar, ¿verdad? O configurar nuevamente el intervalo para conocer realmente en qué punto entonces esa función va a crecer y va a decrecer, es decir, existe un cambio de signo para que haya un máximo. ¿Okay? Entonces, concluimos en este caso que cuando Q vale 40, pues sí es un ingreso máximo. Entonces ahí sabemos, ya tengo la primera pregunta. Pero luego me dicen cuáles son esos ingresos máximos. ¿Qué hago entonces? Sustituyo donde, es decir, evalúo R cuando Q es igual a 40, ¿verdad? Porque como R es la función de ingresos, pues yo quiero conocer cuál es el ingreso máximo. ¿Cómo se puede entonces el ingreso máximo? Cuando Q vale 40, porque eso ya lo tenemos aquí demostrado. O sea que donde está la Q, colocamos 40, ¿verdad? En la función de ingresos y ahí tenemos 400. ¿Eso qué significa? Que el ingreso máximo que puede tener ese producto, ¿verdad? Para el fabricante es de que son 400 unidades monetarias. Y esa es la conclusión del ejercicio. Fíjense, entonces allí empieza la toma de decisiones. Nosotros podemos decir, bueno, fíjense, si los ingresos máximos son 400 unidades monetarias, supongamos que estamos trabajando en dólares, entonces lo máximo que vamos a generar son 400 dólares y eso vendiendo 40. ¿Ok? Entonces, si la empresa lo que necesita es generar, por ejemplo, 800 dólares, entonces bajo esta metodología no nos sirve. Si al contrario, la empresa con 200 dólares sobrevive o al menos tiene el capital de trabajo necesario para continuar funcionando, entonces estamos bien. Porque sabemos que si logramos vender un Q igual a 40, vamos a tener su ingreso máximo y ese ingreso máximo nos va a generar, además de todo, cubrir las necesidades de la empresa. Porque recuerden nuevamente que aquí estamos hablando de ingreso máximo. Eso no significa que sea ganancia máxima ni utilidad máxima, porque son cosas muy distintas. Aquí lo que yo estoy diciendo es lo máximo, ¿verdad? El ingreso máximo que puedo tener bajo estas condiciones. Entonces, fíjense, si mis costos y mis gastos son 600 dólares, yo realmente no es factible económicamente este producto, porque son 600 dólares entre costos y gastos y los ingresos máximos son 400, me va a dar una pérdida. ¿Bien? Ok, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Nada, ningún comentario. Bueno, entonces continúo. Ajá. Entonces puede retroceder. Ya, ok. Dígame, Gilbert. ¿Qué no entendió para volver a repetir? Ingreso máximo. Ajá, pero ¿en qué parte específicamente? Es decir, ¿de dónde dije yo que es un ingreso máximo? Porque o esta parte del intervalo. Ajá. Ok, porque ¿qué pasa? Vamos a ver si esa es su duda. Nosotros en la unidad número 3 fuimos capaces de determinar si existe
un máximo o existe un mínimo, ¿verdad? Y decíamos que existe un máximo siempre que haya un cambio de signo de más a menos, ¿verdad? Entonces, si hay un cambio de signo de más a menos, es decir, hay una función que crece y después decrece, en ese cambio de intervalo nosotros decimos que hay un máximo relativo, ¿sí? Entonces, a mí la pregunta me dice que yo necesito saber, vamos a retroceder aquí, dice, yo necesito saber para qué valor de Q se consigue, ¿verdad? O se tendrá un ingreso máximo. Eso significa que yo tengo que conocer si esta función ingresos, si la función de ingresos tiene un máximo. ¿Sí? Si esa función de ingresos tiene un máximo, entonces yo digo en qué valor tendrá ese máximo. ¿Ok? Y en el valor que tenga ese máximo es allí en donde yo confirmo que si hay un máximo relativo y ocurre cuando Q vale X cantidad. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Generamos nuestra función de ingreso, la derivamos, ¿sí? La igualamos a 0, ¿verdad? Y encontramos los puntos críticos. En este caso, pues el punto crítico es Q igual a 40. A partir de ese punto crítico es donde nosotros generamos los intervalos, ¿verdad? Entonces, de menos infinito a 40 y de 40 más infinito. ¿Verdad? Hacemos el mismo procedimiento anterior, ¿sí, Gilbert? De menos infinito a 40, escogemos un valor, de 40 más infinito, escogemos otro valor y observamos qué pasa con los signos. Pero fíjese aquí, ¿ve? Aquí esta está positiva y esta está negativa, o sea que sí hay un cambio de más a menos. Y como hay un cambio de más a menos, entonces existe un máximo relativo, ese que es el valor máximo, pues, de la función. Ahora, ¿en qué punto? En el punto, recordemos que se repite en el intervalo, es decir, 40 cierra, 40, aquí 40 cierra y aquí 40 abre el intervalo. Entonces es en 40. Entonces, por lo tanto, por eso aquí dice, entonces Q es igual a 40 y eso representa el ingreso máximo. ¿Ok? Recordemos que tomamos siempre el valor común que cierra y abre en cada uno de los intervalos. Entonces Q es igual a 40, significa que si yo produzco 40 unidades, voy a conseguir en ese caso el ingreso máximo de esa función. ¿Ok? Y esa sería entonces la primera pregunta. Ya después la siguiente pregunta me decía que ¿cuál es el ingreso máximo? ¿Cuál es? Entonces, como yo ya tengo la función de ingreso, ¿verdad? Que es esta que tengo aquí sin derivar, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo ya sé que cuando Q vale 40 hay un máximo. Entonces veamos qué pasa cuando R vale 40. Entonces, por eso aquí yo sustituyo R en función de 40, es decir, cuando Q vale 40, que es lo que encontré acá. Entonces, donde está la Q ponemos 40, resolvemos y ahí nos debería dar 400, que es lo que representa entonces el ingreso máximo que puede tener ese producto. Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Pues, ¿qué pasaría si no da un valor máximo a la yarda que estoy diciendo? Ajá, lo que veamos. Si no me da un valor, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que sea el contrario. Esto pase de menos a más. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, en este caso. ¿Qué pasaría si esto va de menos a más? Si va de menos a más, por la teoría que ya conocemos, lo que existe allí es un mínimo relativo, ¿verdad? Significa que es el valor mínimo que puede tener, o sea, los ingresos mínimos que va a tener esa función, ¿ok? Entonces, pues realmente, como dice el compañero, en este caso vamos a definir. Entonces, Q es igual a 40 y es un ingreso mínimo. Por lo tanto, no existe un ingreso máximo para la función. Eso es lo que se debería concluir allí. ¿Ok? Eso es lo que significa que la función no va a tener un valor máximo, porque lo que va a tener es un mínimo. Que significa un ingreso mínimo que nosotros pudiésemos tener. ¿Ok? Si no existiera ningún cambio, por ejemplo, más aquí estuviese positivo, aquí también positivo, o negativo y negativo, entonces allí sí no existe ni un máximo ni un mínimo, lo mismo. Por lo tanto, entonces se concluye que la función no tiene ni máximos ni mínimos. Entonces, para ese producto nunca vamos a conseguir un ingreso máximo, ni tampoco un ingreso mínimo en ese intervalo de estudio. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Que es algo también importante aquí, ¿sí? Fíjense que me da el punto crítico Q igual a 40. Eso lo habíamos explicado también en la unidad número 3. Q es igual a 40. Y yo me vengo a comparar eso con el intervalo, porque me dice que es en el intervalo de 0 a 80 en mi restricción. O sea que 40 cabe allí. Es decir, está dentro del intervalo. Pero si aquí me hubiese dado igualmente Q igual a 100, por ejemplo, y yo hago el ejercicio y hay un máximo para Q igual a 100. Excelente. Pero
yo no puedo calcular los ingresos máximos ni siquiera porque ese valor de Q no está dentro del intervalo de estudio. O sea que yo ahí concluiría que sí va a existir, sí existe un máximo en la función, pero cuando yo voy a producir, o sí, en este caso, a fabricar o a vender 100 unidades, cosa que no tengo capacidad. Entonces allí es ya otro análisis, porque yo tendría que ver, bueno, fíjese, yo para maximizar, en este caso, generar un ingreso máximo, necesito 20 unidades adicionales. ¿Tendré la capacidad? ¿Será que tengo que contratar más personal? Y bueno, ahí arranca otra materia en realidad que no le pertenece propiamente a Matemática 1, pero sí, ese es un análisis que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? En donde nosotros entendamos que este Q igual a 40 tiene que estar dentro del intervalo. Eso también es importante. ¿Ve? Pero si no existe ni máximo ni mínimo, pues concluimos, bueno, no va a existir para ese intervalo ni un máximo ni un mínimo. Bien. Ajá. Vamos a ver. Nosotros se interpreta. Sí, exactamente. Ok, entonces creo que sí le respondí la pregunta. ¿Puede dar dos valores máximos? Sí, también. Ajá, eso es correcto. Pero ¿qué ocurre? Eh, Eso es correcto, pero pudiese ser un análisis un poco atípico, sobre todo cuando ya estamos hablando de aplicaciones. En los ejercicios anteriores sí puede ocurrir porque son funciones algebraicas. Es decir, cualquier función que nosotros no sabemos realmente qué significado o a qué pertenece esa función, sino una función cualquiera. Pero en este caso, como hablamos de ingresos, hablamos de demanda, vamos a hablar de precios, ¿verdad? Cantidades. Entonces, es allí en donde no sería muy coherente hablar que vamos a tener dos ingresos máximos. ¿Ok? Eso no sería muy coherente. Entonces, lo que podemos encontrar a lo mejor es dos ingresos máximos, pero uno solo de ellos está contenido en el intervalo de estudio. ¿Ok? Eso sí puede pasar. Entonces, solamente tomaríamos el valor que nos pertenece en el intervalo. ¿Ok? Si nos dan dos o más valores. Bien, entonces para tener eso claro, porque coherentemente no es lógico. Ahora, si nos dieran, supongamos, ¿verdad? Porque puede ocurrir, son modelos, nos pudiese ocurrir que tengamos dos valores que maximizan, ¿sí? Entonces yo tengo dos puntos que dan un máximo en esta función, entonces allí yo tendría que hacer mi análisis, bueno, si están los dos contenidos en el intervalo, les pregunto yo a ustedes, como futuros contadores, ¿cuál valor tomarían? ¿El valor de ingreso máximo más alto o el más bajo? ¿Por qué el más bajo? ¿Quién da otra opinión? Eliani, Cristian, Gilbert. Ajá. Ajá, sí, claro, exactamente, el que esté dentro del intervalo, pero supongamos que los dos están dentro del intervalo. Ajá, porque sería el que está. Ajá, ¿cómo así? Bueno, propiamente, pasa que pues, supongamos que no, aquí sí no influye mucho en que esté más cerca o más lejos del intervalo. Realmente ya tenemos que verlo desde la aplicación. Yo tendría que decir, bueno, fíjese, por ejemplo, si Q es igual a 10, sí, ahí hay un ingreso máximo, y el otro es cuando Q es igual a 15, y ahí también hay otro ingreso máximo. Yo, ¿verdad? Tendría que realmente analizar condiciones particulares de esa empresa, porque si mi empresa está empezando, yo me quedo, como dice el compañero, con el más bajo, porque soy consciente que a lo mejor empezar a vender, empezar a darme a conocer y todos los procesos que involucra crear una nueva compañía, pues yo prefiero quedarme con Q igual a 10 y sé que ahí voy a conseguir un ingreso máximo al principio. Pero ya posteriormente buscaría la siguiente meta, que sé que puedo tener una holgura de 5 unidades y voy también a tener otro máximo, que es mucho mayor que el anterior. ¿Ok? Entonces allí es donde nosotros tenemos que estar claros. Ahora, si mi empresa ya, por eso les digo propiamente aplicación ya de empresa, yo diría, bueno, supongamos que es que me da un valor para Q igual a 10, pero yo ya sé que yo esa cantidad de 10 unidades es lo que puedo vender en 2 semanas. O sea que realmente me voy a quedar mejor con el valor más alto para tener una nueva meta y decir, no, yo me quedo con los ingresos
máximos más altos, porque allí es donde yo quiero llegar. Esa va a ser mi visión de producción en ese momento. Bien, entonces, por eso es importante que nosotros en ese caso particular, que sería muy atípico, entendamos muy condiciones o condiciones particulares de la empresa para saber con cuál me quedaría, porque a fin de cuentas los dos son ingreso máximo, solo que uno puede ser mayor que el otro. ¿Ok? Ojo con eso. Y una cosa importante, ¿no? Cuando me refiero a que sea mayor uno que el otro, no es en cantidad, porque eso a veces no es proporcional, ¿no? Eso no significa que porque en uno me da Q40 y en otro Q20, vamos a quedar con el de Q40. No, tengo que evaluar así como están observando aquí en R. Es el que me haga la R mayor en ese caso, ¿ok? Porque yo puedo tener dos máximos, pero supongamos que cuando Q vale 40, la R da 200, y si la Q vale 20, la R vale 500, ¿verdad? Entonces a mí me interesa en ese caso al contrario, bueno, con menos cantidad de unidades yo ya voy a tener eso máximo, me quedo con ese. Por eso son muchas variables, ¿sí?, que tenemos que estudiar allí, pero hay que ponerle un poquito de la lógica hacia la toma de decisiones que ustedes van a tomar allí. ¿Bien? Entonces no sé si más o menos les di una idea, pero es bastante interesante. ¿Sí? Ok. Vamos entonces, voy a pasar ya a la lámina, ¿ok? ¿O algún otro comentario, alguna otra pregunta? Ah, bueno. Ok. Vamos aquí. Este nos dice, la función de costo total de un fabricante está dada por, ¿ok? Entonces dice, C es igual a Q cuadrado sobre 4 más 3Q más 400, ¿ok? Donde C es el costo promedio por unidad. Aquí tenemos que empezar a entender conceptos. Entonces, donde C es el costo promedio, yo tengo que entender que es un costo promedio. ¿Okay? Es el costo promedio por unidad. ¿Para qué? Entonces la pregunta, ¿para qué nivel de producción será el costo promedio por unidad un mínimo? Ven, aquí yo hablo de mínimo. Es lo lógico, ¿ok? Es lo lógico. Que cuando yo estoy trabajando en ejercicios de ingresos, yo lo que tengo que buscar son máximos. Y cuando yo estoy trabajando en ejercicios de costos, lo que yo tengo que buscar son mínimos, ¿bien? Entonces, por eso la pregunta dice, ¿para qué nivel de producción será el costo promedio por unidad un mínimo? Y luego, pues lo mismo, ¿cuál es este mínimo? ¿O cuál es este costo mínimo? ¿Verdad? En este caso. Entonces, primero hay que entender que es un costo promedio. Si a mí solo me hablan de costo, pues yo me voy directo a derivar, porque yo sé que la derivada del costo con respecto a Q ya me va a dar, por ejemplo, lo que veamos en la unidad número 2 y 3, que investigaron ustedes, que es lo del costo marginal. Entonces ya me hablan de costo marginal, derivada del costo o derivada de ese con respecto a Q, pero aquí es costo promedio. Entonces yo primero tengo que saber qué es un costo promedio y cómo se halla, ¿ok? Entonces el costo promedio no es otra cosa que efectivamente en promedio más o menos cuánto van a ser mis costos en un periodo determinado. Eso se hallaría de una u otra manera si yo tengo ya los valores cuantificados de costos, pues sumar, ¿verdad?, esos costos y dividirlos entre la cantidad de meses o de periodos que yo estoy evaluando. Pero también es importante, desde el punto de vista, en este caso ya de función, tenemos el costo promedio como C barra, ¿ok? Fíjense que sobre la C hay una línea, bueno, eso significa C barra, y eso no es otra cosa que el costo sobre Q. Si yo divido el costo entre la producción, entonces ahí voy a encontrar un costo mínimo. Bien. Perdón, un costo promedio, ¿ok? Entonces, ¿qué debo hacer primero? Hallar esa función de costo promedio. Por eso digo C sobre Q. Entonces, la C, que es la función que me dan en el ejercicio, la divido entre Q. Tengo que empezar a aplicar allí como doble C, ¿ok? Aquí tengo que ir aplicando doble C. Divido Q cuadrado entre 4 entre Q, y eso me da Q entre 4, ¿verdad? Porque yo aplico la doble C y simplifico, ¿verdad? Entonces me parece Q cuartos. Ahora, 3Q entre Q, pues queda 3. 400 entre Q, pues queda 400 entre Q. Bien. Entonces ya aquí tenemos la función de costo promedio. Ahora sí, ¿qué hago? Derivo esa función, derivo ese costo promedio con respecto a Q para encontrar entonces, ¿verdad?, si eso tiene un mínimo o tiene un máximo en tal caso, o no tiene nada, la pregunta que ustedes hacían. Entonces yo tengo que hacer el proceso. Entonces derivo costo promedio con respecto a Q. Si yo derivo esta, ¿verdad?, función con respecto a Q, pues aparece un cuarto menos 400 sobre Q cuadrado, más nada, porque el 3 sabemos que es una constante, eso da 0. Entonces simplemente aparece esto. ¿Qué hago yo ahora? Bueno, yo traté de llevar eso a una sola expresión, entonces apliqué la resta de fracciones. Entonces 1 por Q cuadrado,
q cuadrado, menos 400 por 4, 1600, y 4 por q cuadrado, 4q cuadrado. O sea que la derivada del costo promedio con respecto a q es q cuadrado menos 1600 sobre 4q cuadrado. Bien. Ok, ¿qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo, tengo que igualar eso a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, si yo igualo esto a 0, ¿verdad? Todo el denominador se hace 0, ¿verdad? Todo este denominador se hace 0. O sea, aquí tengo un valor que es un 0, ¿verdad? El otro, entonces, si tomo el numerador, pues despejaría y sería la raíz cuadrada de 1600. Fíjense que lo que les explicaba en los temas anteriores, aquí es más o menos 40. La raíz de 1600 es más o menos 40. Solo que ya aquí, lógicamente, nosotros tenemos que tomar un solo valor. Ya no lo podemos hacer como en el tercer parcial. ¿Por qué? Porque estamos viendo la aplicación y sabemos que Q es cantidad y esa cantidad no puede ser negativa. ¿Ok? Entonces, como no puede ser negativa, yo solo tengo que tomar el valor positivo de Q en este caso. Por eso me dice, para Q mayor que 0. Yo sé que Q tiene que ser positiva. Por lo tanto, Q va a ser 40. ¿Ok? Ojo con eso. En los ejercicios del tercer parcial, ahí sí, si hubiese sido esto, tomábamos positivo 40 y negativo 40. Eso es algebraico. Pero ya aquí tengo que entender qué significa Q o qué significa P. ¿Ok? Bien, entonces, posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a encontrar entonces la segunda derivada del costo promedio con respecto a Q. ¿Ok? Si yo encuentro ahora la segunda derivada del costo promedio con respecto a Q, va a aparecer esta función. 800 sobre Q al cubo. ¿Qué digo yo ahora? Evaluemos entonces para cuando Q es 40, que es este punto crítico que encontramos aquí. Y de esa manera nos damos cuenta que da positivo, lo que significa que sí es un mínimo, ¿ok? En este caso. Entonces, luego, ¿qué digo yo? Bueno, vamos a sustituir, ¿sí? Cuando Q vale 40 en la función de costo promedio, ¿verdad? Pero recordemos la original, y ahí me doy cuenta que da 23. Es decir, entonces, que esta función sí tiene un mínimo, ¿verdad? Un costo promedio mínimo, y ese costo promedio mínimo es de 23 unidades monetarias, o $23. Eso es lo que representa este ejercicio. ¿Okay? Entonces, ojo con eso. Aquí lo que estábamos encontrando es la aplicación de la segunda derivada porque estoy buscando un mínimo absoluto. ¿Bien? Entonces, como nos da positivo, efectivamente es un mínimo. ¿Para qué valor? Para Q igual a 40. ¿Ok? Sustituimos posteriormente y decimos que ese costo promedio mínimo es de $23. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, en este caso hay unos que podemos hacerlo por extremos relativos o por extremos absolutos. Okay. Bien, fíjense, la reunión se va a cerrar nuevamente. Entonces yo la vuelvo a abrir para continuar con la actividad. ¿Okay?